nuevamente estamos en su programa En Contextos del diario Ultimátum, esta vez analizando, platicando con ustedes sobre los temas de actualidad que, por supuesto, hay muchas cosas que hay que platicar, que hay que ver y que hay que conocer para estar en contexto, no solamente para tener la noticia, sino para tener la perspectiva más amplia respecto a lo que está ocurriendo. Un mundo que se convulsiona todos los días, que están pasando cosas novedosas, un escenario que nadie creía que iba a ocurrir hacia, bueno, pues no sé, yo creo que si nos hubieran dicho que íbamos a vivir esto hace un año, nadie lo hubiera ni siquiera imaginado, ni siquiera los grandes futurólogos habrían diagnosticado lo que estamos viviendo. 74,000 personas, 74,000 decesos en nuestro país, los reconocidos en las cifras públicas. El mundo se está convulsionando, alrededor de 35 millones de personas infectadas. La pandemia sigue avanzando, las vacunas están demostrando su incapacidad, parece ser que todavía el tema de acelerar las vacunas no es buena idea porque han tenido ya algunos efectos secundarios. En fin, a todos los que están viviendo la desgracia de tener un ser querido que o ha fallecido o que en este momento se encuentra pues pasando esta tragedia de la enfermedad del COVID, les enviamos nuestro más sincero, nuestro más fraternal abrazo, esperando que se recuperen muy rápidamente. En caso de que haya fallecido, nuestro más sincero pésame. Y también un abrazo de esperanza para aquellos que están enfermos, esperando que se recuperen muy pronto. Y a todas las enfermeras y a todos los médicos que están al frente de batalla, un saludo y nuestro más profundo reconocimiento. Los invitamos pues a discutir hoy. Hoy vamos a tratar dos temas muy importantes con nuestros amigos que están no solamente en las redes, sino también aquí está Mariaqueta Burelo. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, acá estamos presentes. Muy bien. Ricardo del Muro, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, gusto saludarlos. Ricardo del Muro desde la ciudad de Nueva York, la ciudad que nunca duerme. ¿Es cierto, no duerme Nueva York o ahorita sí está dormida? Pues ahorita sí está dormida porque incluso lo que es Broadway todavía no reinicia sus programaciones, están esperando que la pandemia disminuya todavía más. Y bueno, realmente la situación es de que normalmente Nueva York recibe, creo que una cantidad como de 1 millón de turistas o más anuales, y ahorita no hay turismo, entonces las calles se ven relativamente tranquilas, poca gente. Realmente los únicos que están ahorita aquí en Nueva York son los neoyorquinos. Nueva York, la capital financiera del mundo occidental, pero también ha sido una de las ciudades que más duro le ha pegado el COVID, Ricardo. Entonces, es muy rica, ¿no? Vamos a aprovechar tu estancia allá, por favor, para que le digas a nuestra gente, a nuestros compañeros que nos están escuchando, cómo están sobrellevando el tema de la pandemia en Nueva York, Ricardo. ¿Cómo está la gente? ¿Sale con cubrebocas? ¿Hay sana distancia? ¿Están cerrados no sé, tú dinos, por favor. Pues sí, la recomendación en todos lugares, incluso se ponen ahí anuncios y la policía si no lo llevas puesto te llama la atención, es de que todo mundo en los locales se dice que tienes que entrar con cubrebocas, en el metro también, y la sana distancia, eso es fundamental. Si no llevas tu cubrebocas, hay un letrero en la entrada de los establecimientos, por más modestos que sean, un restaurante, una farmacia, una cafetería, si no entras con tu cubrebocas, no puedes, no te dan servicio. Y en la mayoría de los lugares no se atiende en la parte interna del local, sino que están poniendo mesas afuera para que la gente, si quiere... Al aire libre, para si quiere tomar sus alimentos allí, pues lo haga, pero al aire libre. Eso es ahorita lo fundamental. Y por supuesto, pues muchos negocios, igual que en la Ciudad de México también, se ven cerrados. Hay aquí una tienda muy famosa en Nueva York, que es Century 21, que normalmente es la que todo turista llega por las ofertas ahí a comprar ropa de marca. Y ahorita pues la tienda ya anunció que quebró y está en pleno remate, o sea, se está vaciando. No se sabe si efectivamente la tienda quebró, porque yo creo que después de Macy's, que es la principal tienda neoyorquina, esta es la segunda, por supuesto, en cuanto a precios mucho más barata.
pero no sabes si es Como un outlet. Pues sí, más o menos, pero todavía, digamos que una tienda de tipo Liverpool, ¿no? O sea, así pero tenía muchísima gente, normalmente ahí llega, o sea, veía Y ahí es enorme, además. enorme y aparte tiene muchas sucursales. Sí. Pero ahorita pues ya anunció que va a quebrar y pues, o que quebró y está rematando. Oye, Ricardo, ¿y hay multas a la gente que no emplee el cubrebocas en la calle? Pues no he visto hasta ahorita, ¿no? Ni tampoco me he puesto yo a experimentar en carne propia, pero sí se señala que está prohibido. No he visto que se impongan multas, pero sí la mayoría de los vigilantes o las personas que están en la entrada de los locales, si no llevas el cubrebocas, te dicen claramente que no te van a dar Servicio. servicio. Se han Incluso hay presentado, una... ¿Mandé? se han presentado casos graves. Estaba viendo en la mañana unos casos en donde incluso una agresión muy fuerte contra una mujer colombiana en Estados Unidos, pero no fue en Nueva York, fue en otra ciudad, en Miami, tengo entendido, por no llevar el cubrebocas, porque justamente no llevaba cubrebocas. Y en otro caso, en un restaurante que quiso entrar una persona de color, también en Estados Unidos, y se negó a usar el cubrebocas, fue golpeada severamente. Es decir, como que hay actos, digamos, donde la gente está rebasándose, digamos, está llegando al extremo de la esquizofrenia y está llegando a los golpes por el miedo al contagio, viendo a una persona que no usa cubrebocas. ¿Tú sientes algún acto así allá en el Nueva York? No, ahorita de hecho lo que ya se ve mucha tranquilidad, la gente, lo que sí es que se ve poca gente en todos lados, ¿no? O sea, se ve poca gente en el metro, se ve poca gente en los parques, en las calles, y bueno, cuando vas en la calle sí se alcanza a observar personas que no llevan el cubrebocas, o sea, no es una situación así. Realmente el cubrebocas lo piden para cuando entras a un local, cuando estás en el interior. Muy bien. Ahorita vamos a pasar a la parte política, Ricardo del Muro, que nos platiques un poco cómo va el proceso electoral allá con Trump y esta decisión. Ahorita se están llevando a cabo las exequias por el fallecimiento de una magistrada de la Suprema Corte de Justicia, etcétera, etcétera. Ahorita vamos a hablar sobre el tema político, pero ¿qué tal? Ahora veamos, quiero regresar a un tema contigo que dejamos la semana pasada, las mujeres en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es un tema que también hemos estado en contacto con algunas personas que nos siguen en las redes y nos dicen, oye, ¿qué pasa? Hay 25 estados que se han manifestado ya, ha habido ya algunas protestas en los estados de la República, 25 de ellos donde las mujeres están en las comisiones de derechos humanos. ¿Qué está pasando? Que te platícanos un poco del contexto. Pues ahí está. Sí, lo que pasa es que hace unos días, una señora cuya hija fue abusada sexualmente y que había estado recurriendo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos en busca de auxilio, no fue atendida, ¿no? Entonces ella llega y se amarra a una de las sillas de una de las oficinas de la comisión y se niega a salir. Y en base a ello, los grupos feministas se unen ante el llamado de ella y toman las oficinas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y hacen intervenciones en los cuadros que se encuentran colocados ahí en la comisión, ¿no? Entonces, como ustedes recuerdan, desde las primeras manifestaciones del 8 de marzo del año pasado, hubo muchas críticas a los grupos feministas que decían que habían vandalizado monumentos. Monumentos históricos. ¿Qué tal? ¿Ya te perdimos o te fuiste al plantón? Históricos, ¿no? Que se encontraban sobre reforma. Y ¿Qué tal? ¿Tu internet está fallando? ¿Qué tal? Un intervenido. Entonces, ¿sí? Entonces la respuesta, perdón, la respuesta de los grupos feministas es que se ve más, que hay más queja por los monumentos vandalizados
que por una mujer que es asesinada o por niñas que sufren abuso sexual, que sucedió en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se llevaron a cabo en las comisiones estatales protestas. La de aquí en Tuxtla se llevó a cabo el miércoles de la semana pasada, en plenas fiestas patrias. Grupos de feministas de acá, chapanecas, se organizaron y se plantaron frente a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y pues hablaron sobre estos temas, ¿no? Creo que es importante que se reforme las competencias de la Comisión de Derechos Humanos. Las competencias de derechos humanos no tienen un carácter vinculatorio, son recomendaciones, no hacen caso, a pesar de que son recomendaciones por la falta de atención o porque un servidor público no hizo lo correcto y también porque en un momento dado un juez o alguien de las instituciones de procuración y administración de justicia no hizo su trabajo. Muy bien, ¿qué tal? Sí, las comisiones en un momento dado podrían tener podrían llevar los casos de los funcionarios a los congresos estatales, cosa que pocas veces ocurre. Entonces, se debía de reformar estas competencias de las comisiones para que su fuerza fuese mayor cuando hacen las observaciones. Si no, pocas instituciones les van a hacer caso. O les contestan con un simple oficio que ya están atendiendo el tema, ¿no? Bien, y eso no es válido. Tu internet está fallando un poco, no se te escucha muy bien, pero ahorita vamos a regresar contigo por si puedes ajustar. Ricardo del Muro, en lo que está planteando nuestra compañera Keta Borelo, las comisiones de derechos humanos que aquí se instalaron a partir de la apertura democrática, supuestamente en los años 90, finales de los 80, principios de los 90, tenían la visión de convertir, digamos, al ombudsman, ¿no?, el defensor del pueblo, en un instrumento que combatiera justamente los abusos de poder. ¿Crees que en este momento están agotados o está agotado este modelo? ¿Es necesario reconformarlo o simple y sencillamente es un estilo distinto con esta administración? Bueno, yo creo que en el caso no hay que olvidar que efectivamente lo de derechos humanos, las comisiones de derechos humanos surgen como una recomendación en el contexto de la firma del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, como muchas otras instancias aparentemente de avanzada, pero que en realidad fueron recomendaciones del gobierno norteamericano. Ya antes de que existieran esas comisiones, nosotros la única forma de obtener cifras y poder denunciar abusos de autoridad era la opción de Amnistía Internacional, donde según recuerdo la principal representante era la maestra Mariclera Costa. Ya después se planteó la cuestión de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que su mejor época definitivamente fue en su primera etapa con Álvarez y Casa. No, Álvarez y Casa. Mándeme. Primero no fue Álvarez y Casa. No, pero su mejor época. Sí. Su mejor época fue, sí, porque antes, o sea, al principio sí tuvo ese carácter de que era más una institución para cubrir las apariencias, ¿no?, ligada al gobierno, y realmente el que le dio la autonomía fue Álvarez y Casa, que realmente se planteó en este momento. Ahora, lo que sí creo que debe de tener es un carácter más resolutivo y de alguna manera sus recomendaciones deben de tener incidencia sobre las autoridades, porque resulta que de otra manera, digamos, pongamos el ejemplo de que, como ha sucedido en Michoacán, en otros lados, la comisión puede hacer la Comisión de Derechos Humanos, las comisiones estatales pueden hacer alguna recomendación, digamos, a la autoridad judicial, y si la autoridad judicial está infiltrada por el narco o el crimen organizado, pues en el mejor de los casos la queja se va a archivar. En el peor de los casos, ese es en el mejor, en el peor de los casos puede costarle la vida o amenazas para quien hace la denuncia.
Entonces ese es el gran problema. Y en el caso de la Comisión Nacional, yo creo que fue un error del gobierno de López Obrador o de los morenistas haber impuesto de una manera así total a la hija de Rosario Ibarra Piedra, ¿no? Entonces, esto también desde un principio le ha restado legitimidad, realmente su acción, en lugar de estar actuando en función de ver cómo está la violación de derechos humanos en el país, pues ha tenido que enfrentar los ataques internos, los ataques externos. Y bueno, ahorita pues ya es el momento en que ya las feministas llegaron al extremo de, bueno, no las feministas, las familias que tienen personas víctimas de desaparición y demás, llegaron al extremo de tomar las instalaciones, ¿no? Tengo entendido, no sé hasta qué punto, de que las señoras que tomaron, los familiares de las víctimas de desaparecidos, al parecer rompieron con las activistas ultras. Eso era una información que trascendió. No sé hasta qué punto se hacía. Sí, se deslindaron ayer o antier, hicieron un comunicado, pero aquí digamos que lo interesante es muy bueno, es una muy buena acción deslindarse de los grupos, Ricardo, es que pudiéramos analizar qué tal, más allá de esto, o sea, creo que el movimiento de las mujeres está poniendo en evidencia, digamos, la inoperancia de una institución. Las razones ya las mencionaste tú, Queta, ya las mencionas Ricardo del Muro, y seguramente hay muchas más, pero la inoperancia ya de algunas instituciones, pero si a nivel federal está demostrando la inoperancia por la deslegitimidad del nombramiento del actual presidenta de la comisión, por digamos, corresponder, digamos, a un escenario implantado, como decía Ricardo del Muro, por que al principio le hacían caso, les daba miedo y ahora prácticamente pues ignoran las recomendaciones, por la falla en el diseño institucional de la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pero si eso pasa a nivel nacional, a nivel estatal, todavía es aún peor. Las comisiones estatales de derechos humanos prácticamente son testimoniales y muchas veces se convierten solamente en válvulas de escape, digamos, para el manejo de los conflictos entre la ciudadanía y el Estado. Es necesario replantearse la reconstrucción de la institución, la figura. Eso es necesario hacerlo y es importante porque las comisiones de derechos humanos, el respeto de los derechos humanos, debe ser un síntoma de una sociedad civilizada y democrática. Hoy las mujeres lo están haciendo evidente, pero no son los únicos que han mencionado. Los indígenas han hablado mucho sobre el tema, los migrantes también. Hay violaciones de derechos humanos en muchos campos y las instituciones no están funcionando como debieran. Pero en el caso de las mujeres, ¿qué tal? Regresando al tema, esperemos que hoy sí esté mejor tu internet. Bueno, y creo que también hay una confusión. Mira, creo que también hay una confusión. Muchas personas creen que la Comisión de Derechos Humanos es como un ministerio público, que eso tampoco es la función de la comisión, ¿no? La comisión es una receptora de quejas de los fallos de las instituciones, ¿no? Y de las instituciones de gobierno, no le toca las instituciones privadas, ¿no? Le toca a las instituciones del sector público. Entonces creo que sí debe haber una mayor competencia y también mucho más energía de los encargados. Pero te hago una pequeña observación. Ahora ya las instituciones privadas pueden ser violadoras de derechos humanos y también las comisiones pueden pronunciarse contra esas instituciones privadas. Porque, por ejemplo, los derechos humanos sociales pueden ser violentados, por ejemplo, por organismos empresariales, pueden ser violentados por corporaciones, por organismos privados, organizaciones sociales también. No son solo las autoridades. Es decir, esa es la nueva... Por ejemplo, en el caso de CONAPRED, que es el Consejo Nacional que combate la discriminación, el CONAPRED sí tiene entre sus competencias el injerencia en instituciones privadas,
mientras que inicialmente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos su competencia estaba restringida a las instituciones públicas, ¿no? Por ejemplo, muchas gente no, hace años, aquí precisamente en Chiapas, hubo presión de la energía eléctrica, hubo muchos cortes de la energía eléctrica y hubo muchas protestas sobre los cortes de la energía eléctrica. Entonces, quien estaba en ese tiempo era Raúl López, que estuvo un periodo muy breve en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y él asumió esta lucha y todo el mundo decía, ¿por qué? Porque entra el derecho a la energía eléctrica, el derecho al agua, entran dentro de los derechos sociales, ¿no? De las nuevas generaciones, ¿no? De derechos humanos, ¿no? Entonces el campo es muy amplio. ¿Sí? Sí. El campo es muy amplio de acción de las comisiones, pero también cada comisión debe ganarse el respeto, ¿no? Quienes están al frente de las comisiones estatales deben asumir también una acción más enérgica, ¿no? Porque si en un momento dado se encuentran de que en un pueblo tan chico como es Chiapas, ¿no? Se encuentra el comisionado que su amigo es el presidente del tribunal, pues su recomendación va a ser muy ligera, ¿no? No va a ser de la manera en que debiera ser, con toda la energía que da la legitimidad de ser presidente de una Comisión Estatal de Derechos Humanos, ¿no? ¿Qué tal? Entonces, se debe recobrar la legitimidad. Sí, la legitimidad y el carácter, dices, ¿qué tal? Pero, Ricardo, cuando se hizo el diseño del institucional de las comisiones de derechos humanos, se habló incluso de las comisiones municipales de derechos humanos. Hoy prácticamente no existe ni en los municipios. El trabajo de la defensa de derechos humanos está prácticamente olvidada. No existe el ombudsman municipal, por ejemplo. No, y porque aparte, bueno, la figura, como bien sabemos, es una figura copiada o inspirada en las instituciones nórdicas, principalmente en Suecia, en Dinamarca, en Noruega. Pero la fuerza, al menos, por ejemplo, ¿cuál es la fuerza de Amnistía Internacional? No tienen carácter ejecutivo, sino el carácter que tienen es la denuncia, sobre todo en países en donde la libertad de expresión está limitada, en donde hay censura, en donde hay represión contra la oposición, en donde no hay posibilidades de que el pueblo se pueda expresar. Entonces, las comisiones de derechos humanos, en teoría, bueno, en el caso, por ejemplo, Amnistía Internacional, lo que hace es denunciar los conflictos que hay para que la presión de la opinión pública obliga a las autoridades a actuar en consecuencia. Pero efectivamente, en el caso de México, la comisión se ha burocratizado, ¿no? No de ahorita, o sea, no es un fenómeno, no es un fenómeno que se... evolutivo, ¿no? No, sí, pero se ha burocratizado. Y entonces en ocasiones, pues de poco sí, porque aparte también en muchas ocasiones, sobre todo en las comisiones estatales, el comisionado, representante de la comisión estatal, pues tiene poco peso político, es un puesto burocrático, a veces ligado al gobierno del estado, no pasa de allí. Si hace recomendaciones que no conviene al gobierno en turno, posiblemente lo regañen, lo presionen, le cueste el trabajo, lo puedan amenazar. Y eso también pues, influye mucho en la actuación de las comisiones. Entonces, realmente lo más que hacen es mandarle un oficio, al menos en México así está. Va una persona, se queja, le hacen un oficio, el oficio se lo mandan a la autoridad correspondiente, pero no se da seguimiento. O sea, si lo cumplen bien, si no lo cumplen, no. Y a veces los que hacen que las denuncias, digamos, procedan o adquieran un carácter más de denuncia son los propios familiares o los denunciantes, no tanto la institución.
Sí, Sí, la sí presión tiene que política cambiar. o quizá ya llevarlo a los tribunales como corresponda, ¿no? Y entonces Así se es, convierte solamente en mecanismos probatorios, ¿no? Muy bien. correcto. Bueno, pues ahora vamos a cambiar de tema, Keta, tu micrófono. Por eso han surgido organismos como la Academia Mexicana de Derechos Humanos, ¿no? Donde ha estado Sergio Aguayo, Pero la Mariclera academia es Acosta, la doctora Gloria Ramírez. Ramírez. Aquí en Chiapas está el de Córdoba, El Fray Lorenzo de la Nada, Fray Bartolomé de las Casas, ¿no? Hay una serie de organismos, ¿no? De la sociedad civil que han sido también el papel de defensa de los derechos humanos. Y actualmente existen, habiendo una figura dentro del organigrama del ayuntamiento, un área de derechos humanos, que más que nada se encarga de responder las que existen de parte de la decisión, pero no asume un papel de defensoría de los derechos, ¿no? No, es que si bien existen, digamos, como figura Keta, y si bien existen como institución, también la sociedad desde antes, por ejemplo, la Academia Mexicana de Derechos Humanos estaba aún antes de la Comisión Nacional, ¿eh? O sea, ya era un papel que jugaba la sociedad desde antes de que se fundara la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y en muchos lugares tienen más peso las organizaciones sociales que las propias dependencias. Fíjate, aquí hay un comentario interesante de unas personas que nos están viendo. Dice nuestro amigo Jan Sequean, la Ley de Desarrollo Constitucional en materia de gobierno y administración municipal que derogó la Ley Orgánica Municipal sí contempla la figura de defensor de derechos humanos municipal, pero son inoperantes porque no les asignan ni espacio físico, ni materiales, o simplemente los nulifican porque solo cobran, pero no ejercen su función. Claro, pues es lo que estamos diciendo. Justamente, no, si ocurre a nivel estatal, si las comisiones de derechos humanos estatales no solamente están nulificadas, sino que prácticamente no operan, por lo que ya mencionábamos, a nivel municipal es aún peor, es prácticamente digamos que un espacio vacío, lo que ocurre, las plazas que ocupan los defensores de derechos humanos municipales. Se hablaba, Keta, que iba a haber en cada municipio, no estamos hablando solo de Chiapas, en todo el país, que en cada municipio iba a haber también un representante para la defensa de los derechos de las mujeres, Keta, ¿te acuerdas? Las oficinas para defender los casos de feminicidios, para defender a las mujeres, es decir, como una incisión de los derechos humanos o de las comisiones de derechos humanos. En muy pocas se ha logrado. ¿Cómo ves este avance, Keta? Pero no te escuchas, Keta, lo lamento. Hay municipios donde están funcionando muy bien, ¿sí? Pues hay instituciones, lugares donde las institutos, secretarías de la mujer funcionan muy bien, ¿no? Sí, no sé si me escuchan. Ahí te escuchas mejor. Sí, a ver. Que hay instituciones, direcciones o secretarías de la mujer que en muchos municipios funcionan bien. Y funciona ¿no? mejor que la Comisión de Derechos Humanos del Mejor municipio. que la Comisión de Derechos Humanos, sobre todo porque han llegado muchas activistas a trabajar en esas instituciones. Por ejemplo, aquí en el estado tenemos en la Comisión de Atención a Víctimas, ¿no? Que a nivel nacional es la CONAVIN, donde está a nivel estatal Alejandra Rovelo, que es una excelente abogada y que además tiene una trayectoria de defensa de las mujeres. Es importante que quienes lleguen a esos espacios
tengan ya una historia o un perfil. Por ejemplo, está Michelle Domínguez, encargada de la alerta de género a nivel estatal, que también es una feminista con mucho trabajo en ese sentido, ¿no? Que lleguen a ocupar esos espacios porque van a tener un compromiso más allá del puesto, ¿no? Pero ¿no te parece, Ricardo, que si las comisiones de derechos humanos municipales, o sea, los departamentos de defensa de los derechos humanos en los municipios trabajaran bien, funcionaran bien, no necesitaríamos dividir con espacios para, digamos, para la defensa de las mujeres, porque pues también hay defensa, deberíamos tener espacios, digamos, de la defensa de los derechos humanos migrantes en cada municipio, o derechos o los derechos indígenas, o los derechos, digamos, del agua, o los derechos del medio ambiente, que todos son derechos humanos. Es decir, como que no se comprende muy bien todo el tema que debe abarcar o que puede abarcar un espacio de derechos humanos en un municipio, y que simple y sencillamente pues no le dan ni el respaldo, ni la ciudadanía ve en ellos un espacio, digamos, para alzar la voz. ¿Cómo ves, Ricardo, este tema? Pues es lo que se tiene que, creo yo que lo que se tiene que analizar es de dónde va a llegar el respaldo, porque eso es fundamental. O sea, el comisionado o el grupo de gente que está manejando las comisiones de derechos humanos, ¿quién le va a dar ese respaldo? Definitivamente que lo ideal es de que se lo diera a la ciudadanía, y en ese sentido, al ser un organismo autónomo, por eso la característica de que tiene que ser elegido, porque se lo tiene, o sea, en teoría se lo tiene que dar el Congreso que representa a la población. Pero aún así, pues considerando cómo funcionan nuestros congresos, que son apéndices también del Ejecutivo, entonces realmente el defensor de derechos humanos pues se convierte, o una de dos, o se convierte normalmente en un empleado del gobernador en turno. Entonces, mientras la recomendación va, en un momento cuando va en contra, o sea, no afecta a los intereses gubernamentales, no hay ningún problema. Los conflictos suceden cuando las recomendaciones van en la crítica del gobierno, en donde el funcionario, en donde el defensor es empleado, y en ocasiones pues se queda como dicen, colgado de la brocha, porque a lo mejor es una persona muy honesta que quiere pues asumir su papel como defensor de derechos humanos y hacer las recomendaciones al gobierno respectivo, pero en ese momento pues empiezan a presionarlo y tiene a veces que optar por renunciar, ¿no? En el mejor de los casos, porque también pues ya ha habido agresiones y hasta ha habido muertes de defensores de derechos humanos en algunas entidades violentas que hay en nuestro país. ¿Qué tenemos que hacer para fortalecer los derechos humanos? ¿Continuar con estas comisiones o sencillamente, digamos, hacer un nuevo diseño institucional? Porque como vemos, Queta, las comisiones ni resuelven lo que pide la gente, ni se convierten en un contrapeso como se esperaba para el abuso del poder, ni se convierten tampoco en digamos, en un espacio confiable para que la ciudadanía pueda, digamos, plantear sus quejas. Y como dice Ricardo, pues al depender del gobierno en turno se convierte en una plaza más, y además en una plaza de segunda. Muchas veces ni siquiera son destacadas, digamos, dentro del organigrama, ni siquiera es algo destacable en un municipio, por ejemplo, ¿no? No está al nivel de discutir con un secretario municipal, con un secretario o con un juez local, no sé. De tal manera que las comisiones de derechos humanos locales, particularmente municipales y estatales, y también la federal, requerirían en este momento, aprovechando estas circunstancias, una cirugía mayor. ¿Es así, Queta? ¿Cómo ves? Así es, yo creo que se necesita volver a rediseñar el funcionamiento de las comisiones. Ves que a nivel nacional se quería poner hasta un nuevo título, ¿no? La Comisión de los Pobres, ¿no?
Algo así era el título, presidente hay una de iniciativa. defensa de los pobres, ¿sí? Que cambie el sentido de lo que son los derechos humanos. La gran reforma se hizo con Felipe Calderón, ¿no? Sí. Al tema de los derechos humanos a nivel constitucional, que aquí en Chiapas, como Chiapas es único, ¿verdad? Entró toda la declaratoria completa de derechos humanos en la Constitución, hasta los ODS, ¿no? Los famosos ODS entraron también en pleno en la Constitución, pero sin embargo, los presidentes o presidentas de las comisiones siguen siendo nombradas por el gobernador, aunque hay una terna que se presenta al Congreso, pero esa terna la presenta el Ejecutivo, ¿no? Y ya tiene una... Ya va con bendición. Ya va con petición, ¿no? Entonces no debería ser así. La presidencia no se debe, de las comisiones no debería deberse al Ejecutivo, ¿no? Porque no, entonces debería ser autónoma completamente para que pueda tener... Debe ser autónomo, así que se eligieran, deberían de buscarse otro mecanismo de selección, ¿no? Para darle legitimidad real a estas comisiones. Como decía Ricardo del Muro, el Congreso, pero el Congreso, al ser también un poder cooptado, pues también termina por ser prácticamente lo mismo y se convertirse solamente en un paso más. Las comisiones de derechos humanos de los municipios deben de reactivarse, deben de tener presencia, deben de atender el tema de la violación de los derechos humanos y deben de tener un carácter fuerte, un carácter, digamos, institucionalmente respaldado, como decía Ricardo. Pero para que eso ocurra, entonces tendrían que ser electas por el pueblo. Esa sería una buena propuesta. ¿Cómo ve, Ricardo? Pues sí, o sea, porque ¿qué otra opción tenemos? O sea, si finalmente es el defensor de los derechos del pueblo, pues su fuerza debe de llegar del pueblo, obvio, ¿no? Porque si podríamos decir que tuviera el respaldo del sector judicial, pues estaría perfecto, pero siempre y cuando no afectara los intereses, las denuncias no afectaran los intereses del sector judicial, pero no hay que olvidar que precisamente el objetivo fundamental de las comisiones de derechos humanos es evitar el abuso del poder, evitar el abuso de las autoridades contra los ciudadanos. Entonces, definitivamente el respaldo tiene que venir del Congreso, de la población, para que el ombudsman, que ahora como se le llama, o el defensor del pueblo, tenga verdaderamente peso y que sea un poder, un contrapoder, o que sea una figura que pueda enfrentarse en términos de igualdad, por lo menos jurídica y con respaldo legítimo, a instituciones tan fuertes empezando como el Poder Ejecutivo, como el Poder Judicial, ¿verdad? Y como tú dices, lo primero, si es un defensor del pueblo, tiene que emanar del pueblo, no emanar del Ejecutivo ni del Legislativo, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos hay algunas figuras que no son precisamente diputados o senadores que son elegidos, ¿no? Por votación, por ejemplo, creo que los jueces o magistrados, ¿no? Y todo el Poder Judicial que son elegidos por votación. Aquí debería ser de la misma manera, porque tienen un carácter popular y que debe emanar de la votación del pueblo su poder, ¿no? No, mira, los jueces no son electos por el pueblo, los jueces son fiscales. Son los fiscales, ¿no? ¿Sí? Son los fiscales. O sea, los fiscales que aquí serían, bueno, ahora ya también se llaman fiscales, que antes eran los procuradores, digamos, ¿no? Sí. Los jueces son propuestos por el Ejecutivo en el ámbito que corresponda. Esa es una de las cosas que están ocurriendo ahorita en Estados Unidos, que está muy interesante, porque a Trump le toca proponer a un juez o jueza, porque acaba de fallecer una de las juezas más destacadas, que era... Así es, del feminismo, además de los derechos de las mujeres. De los derechos humanos, justamente. ¿Sí? Y Trump quiere imponer o quiere proponer a un juez o jueza muy conservadora que ya está despertando una confrontación fuerte allá, ideológica. Allá los jueces no tienen un periodo que concluyan, es decir, su
su nombramiento es vitalicio, ¿sí? Los magistrados de la Suprema Corte de Justicia son vitalicios. Es hasta la muerte o a la renuncia. A los Y es una ventaja, pero también porque adquieren experiencia, pero también puede ser un peligro, ¿no? Pues es un peligro, pero hay muchos filtros para que puedan Sí. llegar a estar en la Suprema Corte, ¿no? En fin, bueno, concluyendo este tema de los derechos humanos, porque ha sido uno de los temas que han estado presentes en los últimos días, Keta, a partir de que tomaron la Comisión Nacional de Derechos Humanos las mujeres. Yo te preguntaba, Keta, ¿qué sigue? ¿Qué más podemos esperar después de lo que ha ocurrido? Las mujeres se han dado, con pandemia o sin pandemia, han dado la nota justamente para hacer la organización, o si no, no sé si es la organización, pero sí al menos el conjunto de protestas sistemáticas, mejor organizadas que ha habido en este gobierno o en lo que va de este periodo gubernamental. Además pasa algo muy interesante, ¿no? En el feminismo y en las organizaciones del movimiento de mujeres, que las nuevas generaciones se han interesado, ¿no? Han entrado al relevo, porque si nos hubiéramos quedado solo la generación mía y la generación que me antecedió, creo que estaríamos agotadas en la discusión o en los movimientos, ¿no? Pero ahora las jóvenes se han integrado a estos movimientos y son las que tienen nuevas estrategias, nuevas formas de lucha, tienen otra formación y son las que han inyectado esa energía a las movilizaciones. Y desafortunadamente no ha habido una respuesta por parte del Ejecutivo, no ha habido empatía hacia estos movimientos, a pesar de la existencia de muchas feministas en su gobierno, ¿no? La propia Olga Cordero, la secretaria de Gobernación, siempre se asumió como feminista, ¿verdad? Está Malu Micher, está Wendy, que es la presidenta de la Comisión de Equidad de Género de la Cámara de Diputados y que es una chava muy joven, muy participativa, muy empática. Entonces yo no sé qué pasa si la propia Nadine, que es la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, yo no sé si el presidente no las escucha, porque me supongo que debe haber reuniones con él para tratar este tema de las mujeres. Ahí sí no me explico qué es lo que pasa. Olga Cordero acaba de anunciar que pronto se va a dar a conocer un plan de igualdad que debió de haber salido desde el primer año. Pero no ha salido nunca de la presidencia, ¿verdad? Así es, no ha habido una empatía. No ha venido de gobernación, no ha venido de otro. Ricardo, pero para cerrar el programa, estamos cerrando. Para esto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como tú decías, fue un error, como se impuso, más allá del personaje que hoy está en la comisión, más allá de eso fue un error como se impuso este nombramiento. Hoy estamos hablando de la necesidad de reconformar esta institución, pero también hay que señalar que los embates que ha tenido la Comisión de Derechos Humanos también han sido muy fuertes, ¿no? Hay círculos que le pegan, o sea, que no creen, porque dicen que la Comisión de Derechos Humanos defiende a los delincuentes. Estamos ante el escenario de agotar ya a la Comisión de Derechos Humanos. ¿Cómo ves, Ricardo? Pues sí, porque es una posición muy difícil, ¿no? Utilizando el coloquial mexicano, es algo así como el cuetero, ¿verdad? Si funcionó porque funcionó y si no funcionó porque no funcionó. Efectivamente, hay todo un grupo de juristas que señalan que la Comisión de Derechos Humanos en ocasiones ayuda a los delincuentes a evitar las penas de cárcel y demás. Pero también en el fondo de todo esto, pues cuenta mucho la corrupción, o sea, eso también es una cosa que en nuestro país todavía no lo hemos superado, y por eso resalta que en ocasiones los jueces están más interesados en ayudar a los delincuentes que en ayudar a una señora que está buscando a su hija o que está denunciando un feminicidio o que está denunciando un abuso. Y en cambio,
pues cuando va un delincuente que está en el crimen organizado y en donde llama la atención que los procedimientos son rápidos y efectivos, ¿no? Obvio, pues todo eso tiene un tufo de corrupción y de dinero de por medio, desgraciadamente. Claro. Pero, pues también porque por otro lado, lo que hemos estado observando en las manifestaciones feministas recientes es de que ya las manifestaciones o los grupos muchos grupos de mujeres jóvenes, pues ya rebasaron a estas organizaciones de las que habla Queta, ¿no? Ya esa discusión de carácter académico, intelectual, de denuncia, dentro de ciertos parámetros, pues ya vemos nuevos grupos que ya rebasan esa institucionalidad y se van, bueno, pues lógico, lo más evidente que tenemos son los grupos de las mujeres anarquistas que van a la destrucción y van a señalar, y bueno, ya también se ha querido justificar esto en palabras de alguna mujer que dijo, la vida de mi hija vale mucho más que una estatua de algún héroe de piedra en el Paseo de la Reforma o el retrato de Madero, que pues tiene razón, pero estamos viendo que las manifestaciones están rebasando a los organismos feministas que se han hecho hasta la fecha. Un poco porque no han sido atendidos adecuadamente, Ricardo. Un poco, sí. Es decir, como que está faltando la gestión del manejo del conflicto, ¿no? O la gestión del conflicto mismo. Sí, pero también las demandas no han sido, las organizaciones feministas no han sido lo suficientemente efectivas desde mi punto de vista para canalizar esas demandas de una forma no violenta. Entonces, porque es doble. Sí, es doble. Yo ahí sí no coincido, ¿verdad? Bueno, ¿cómo podemos explicar entonces el hecho de las mujeres de los grupos anarquistas? Bueno, se han buscado todos los canales legales, en muchos casos. Aquí mismo en Chiapas nos ha pasado que hombres que han asesinado a mujeres, que han cometido feminicidios, después de un tiempo discreto en la cárcel, los han sacado, ¿no? Y entonces, pues se ha tratado de por todos los medios legales, de dar acompañamiento, la creación de instituciones, por ejemplo, como el Centro de Justicia para las Mujeres aquí en Chiapas, la Fiscalía de los Derechos Humanos de las Mujeres, que en un momento dado yo decía que no debía existir, que todos debíamos ir a la Procuraduría, ¿no? Si éramos iguales hombres y mujeres, en la Procuraduría nos deberían, o en las fiscalías, ¿no? Normales nos deberían atender. Sin embargo, se tuvieron que crear estas instituciones porque no éramos tratadas en forma igualitaria, ¿no? Y a pesar de la existencia de estas instituciones, nos tropezamos con un juez o una jueza, porque en ocasiones son juezas, que dejan salir a feminicidas confesos, que hay una serie de cuestiones, ¿verdad?, que violan el debido proceso, y entonces, pues, lo que pasa, estalla la indignación, ¿no? Claro, hay que resaltar esa parte, o sea, los canales de resolución del conflicto de manera legal, de manera institucional, se agotan porque hay muchos prejuicios contra el caso de las mujeres, pero no estamos hablando solamente de las mujeres, sino el tema de las niñas, de adolescentes, de la violación de los derechos humanos, o sea, en general se agotan. De indígenas, de migrantes. Porque mira, el tema de la corrupción, como ahora están tan en boga, y qué bueno que se vea, pero el tema de la corrupción no es solamente la gente que se roba el dinero, sino en el momento de impartición de justicia, cuando se hace de manera parcial, en base a prejuicios, en donde dicen es que la mujer tuvo la culpa porque se vistió así, o el hombre tuvo la culpa porque pasó por la calle oscura cuando le hicieron o lo saltaron, o no sé, X circunstancia que justifica el delito, la violencia, la corrupción, el maltrato, el mal entendimiento. Son también atavíos culturales que tenemos que sacudirnos. Muy bien, pues muy buenas noches, Queta, muy buen tema. Yo creo que vamos a continuar con este tema mañana, pasado, en estos días vamos a estar hablando
y por supuesto hay que seguir insistiendo en la necesidad de fortalecimiento de las instituciones, la transformación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la transformación de las comisiones estatales y municipales de derechos humanos es fundamental para el desarrollo de la democracia y para la vida adecuada. Ahora que estamos en pandemia, la violencia se ha intensificado en los hogares, las violaciones, los feminicidios han sido todavía aún más profundos y hay muchas violaciones de derechos humanos contra los médicos, las enfermeras, el derecho a la salud está siendo violentado constantemente, el derecho a transitar, etcétera, etcétera. Hay muchos temas de derechos humanos en un proceso de violación constante. Muy buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Ricardo de Muro, sigue disfrutando Nueva York. Mañana hablamos del tema político, ya no nos dio tiempo. Lo tratamos mañana con mucho gusto, sí. Está interesante. Muy buenas noches a todos, nos vemos el día de mañana en un programa más de Ultimátum. Buenas noches. Cuídense, estamos en plena pandemia. Buenas noches. Contextos.